Les estaba comentando, perdón, les estaba comentando a los que ya se habían conectado y les cuento ahora a los que recién se están conectando que es importante que renombren su usuario de Zoom a la DDC a la que pertenecen, un guión y su nombre y apellido. Esta actividad la hemos estado haciendo en estos minutos previos. A la vez también se les solicitó que rellenen la lista de asistencia con sus datos para tener el registro de la presencia del día de hoy. Entonces vamos a pasar ya a dar inicio a esta sesión 3 del curso. Ya estamos, bueno, al final del día de hoy ya estaríamos finalizando casi el curso, nos faltaría una sesión más y estaríamos ya culminando, como les decía. El día de hoy vamos a revisar, perdón, vamos a desarrollar la sesión 3 como les venía diciendo, pero antes quería preguntarles si es que alguno tenía alguna dificultad para ingresar al aula virtual que les hemos asignado, la que es aula virtual, o si no también, si es que no pueden o no tienen esa, al Drive, donde se encuentran los materiales del curso. En caso alguien haya tenido algún problema, por favor nos dice por interno, nos dice por el chat del Zoom, o si no también nos escriben a los datos que les dimos en la cartilla orientadora. Vamos a pasar con la presentación, como es usual en todas las sesiones que hemos estado teniendo. Mi nombre es Narela Gutiérrez Maestri, soy geógrafa de la base de datos de pueblos indígenas y le doy el pase a mis compañeros para que también se presenten el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Andrés Montoya, geógrafo del equipo de la base de datos de pueblos indígenas. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Magdalena Monroy. Yo soy socióloga y soy analista social de la BDPI. Denis. En todo caso, Francisco. Sí, gracias, Nare. Muy buenas tardes con todos y todas. Como ya hemos venido teniendo en las sesiones anteriores hace un par de semanas, mi nombre es Francisco Aguilar, yo estoy encargado del funcionamiento de la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios, y bienvenidos a esta tercera sesión del curso introductorio sobre la BDPI. Gracias, Francisco. De todas formas, también estamos contando con la presencia de nuestro compañero Denis Álvarez, que también va a ser una guía, sobre todo al final del curso, de la sesión de hoy día, perdón, en la que vamos a desarrollar el trabajo calificado, que en este caso es grupal. Bueno, entonces, por favor, como les decía, llenen la lista de asistencia, vayan avanzándola mientras estamos en la introducción o dándoles la bienvenida al curso. Es importante tener registro de la presencia porque acuérdense que también la participación es uno de los factores para la nota final del curso. Les pediría que mantengan las cámaras y los micrófonos apagados. Cualquier pregunta o consulta o si se les ocurre algún comentario lo van dejando en el chat grupal, perdón, en el chat del Zoom y van a ser solucionadas luego o en la ronda de preguntas. Esto de las cámaras apagadas y los micrófonos también es para evitar interferencia y saturar la banda. Les quería también hacer un recordatorio de lo que hemos visto en la sesión 2, ya que ha pasado una semana en la que no nos hemos visto, no hemos tenido contacto, ya que fue un salto entre sesión 1 y 2, y ahora vamos a hacer sesión 3 y el jueves la última, que es la 4. Pero en la sesión 2 lo que vimos fue que el objetivo era que comprenderán, o los participantes van a comprender y valorar la información específica producida, sistematizada y actualizada, ofrecida por la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios. En el índice pudimos revisar, primero hicimos una actividad grupal, luego revisamos cifras generales sobre los pueblos indígenas, también revisamos información sociodemográfica
información geográfica, información cualitativa, y realizamos el trabajo calificado 1, que fue el análisis de un caso, como bien nos han estado enviando al correo de la BDPI, el resultado de ese análisis, en el cual tenían que hacer uso de algunos términos que habíamos estado viendo. Eso ha sido más o menos como para que recuerden o refresquen lo que se ha venido viendo. Como siempre les he aconsejado, tengan a la mano el glosario de términos, al cual siempre pueden recurrir cuando se presenta algún término que no están familiarizados o que quisieran investigar más en estas sesiones. Entonces, ahora sí podemos dar inicio a la sesión 3. Vamos a ver los contenidos y luego también la metodología, pero antes quería decirles que siempre vamos a tener las mismas, los mismos puntos que siempre les menciono, ¿no? Que hay que tener en cuenta para el desarrollo de las sesiones. Primero, que hay que tener a la mano el link, como bien han estado haciendo ustedes, que se han conectado con anticipación a la sesión, como han estado ingresando 5 minutos antes para poder evitar inconvenientes y en caso no pudieran conectarse, que se puedan contactar con nosotros para facilitar el acceso. También, como les decía, mantener el micrófono y la cámara activada para evitar interrupciones y escucharnos mejor y poder ser desarrolladas las dudas en la ronda de preguntas. Luego también, como les decía, mantener las cámaras apagadas para no saturar la banda, levantar la mano si pudieran para poder participar en caso tengamos que decir algo con la palabra y no en versión escrita. Vamos a mantener y respetar los principios de tolerancia. También vamos a tener flexibilidad por si acaso hay algún inconveniente, siempre vamos a recurrir a este aspecto, ¿no? A la flexibilidad. Entonces, el objetivo de esta sesión, en la sesión 3, es que los servidores y las servidoras adquirirán pautas y herramientas que le permitirán identificar, comprender, interpretar y emplear la información geográfica y tabular relacionada a los pueblos indígenas originarios producida por la BDPI. El día de hoy vamos a revisar, primero en la actividad introductoria vamos a hacer un recuento de la pregunta que ya les habíamos hecho desarrollar o escribir mediante el formulario de Google Forms sobre las bases de datos y la pandemia, ¿no? La importancia de esta. Vamos a refrescar un poco la idea y vamos a desarrollar también un poco las respuestas que ustedes nos han venido enviando para activar un poco estas ideas que van luego a ser ejemplificadas o puestas en práctica en el ejercicio final, que es el trabajo calificado 2. Seguidamente vamos a revisar la página web de la BDPI en sí, como principal difusor de la información que se produce en la oficina. Luego vamos a revisar el buscador de localidades que está dentro de esta web. Vamos a enseñarles un poco cómo pueden hacer uso de esta herramienta. Seguidamente vamos a revisar la información que procesa la base de datos de pueblos indígenas. Y luego también vamos a revisar un tema que es relativamente nuevo en nuestra oficina, en nuestra área, porque es una herramienta o un insumo que recién se ha lanzado, que es el mapa etnolingüístico del Perú. Ya vamos a profundizar un poco más de esto en la sección 5 de esta sesión. Seguidamente vamos a dar lectura de la información sociodemográfica y en el punto 7 vamos a ver la lectura de indicadores sociales y finalmente vamos a acabar la sesión del día de hoy con un trabajo calificado 2 que les adelanto que en esta oportunidad va a ser grupal. Entonces vamos a trabajar como la vez pasada con subgrupos de sesiones del Zoom y vamos a desarrollar en un documento de Google Drive a la vez los integrantes del grupo desarrollando el caso que ya les explicaremos, pero les puedo ir adelantando eso para que vayan prestando atención a algunos puntos claves que les pueda ayudar luego. Entonces, vamos a empezar con la actividad introductoria y para eso le doy pase a Francisco que pueda explicarles y hacerles recordar un poco, como les venía diciendo, ¿no? Sobre esta pregunta que hemos desarrollado, que es el rol que juegan las bases de datos y, bueno, la importancia en la pandemia. Francisco. Sí, muchísimas gracias, Narela, por el pase. Bien, en esta presente sesión vamos a empezar haciendo mención de las respuestas que nos pudieron alcanzar respecto a esta pregunta que fue brindada alcanzada en la primera sesión de este curso introductorio, la cual señalaba qué rol juegan las bases de datos de los estados para la toma de decisiones en el contexto de la pandemia a causa del COVID-19. Y acá lo que hemos traído un poco son algunas respuestas, posibles respuestas que
digamos, condensan lo que pudimos recibir en esa primera sesión que fue desarrollada hace unas semanas. Es de suma importancia tener bases de datos en constante actualización porque facilita la gestión del conocimiento y el acercamiento a la realidad. Por ejemplo, es una respuesta que hemos recibido y me parece que es bastante importante porque las bases de datos, si bien es cierto, en líneas generales, dentro de la amplitud del concepto, como puede ser entendido una base de datos, puede parecer un elemento bastante técnico, que también se encuentra por lo general computarizado, tiene una importancia bastante relevante respecto a cómo podemos simplificar a través del manejo de bases de datos la realidad. La simplificamos en el sentido de que podemos manejar datos sistematizados, datos de manera, digamos, amplias y panorámicas sobre distintas realidades sociales o también culturales, como es el caso de la base de datos oficial de pueblos indígenas. Y acá precisamente se resalta que este dinamismo de esta información debe tener en cuenta que los factores o los procesos sociales y culturales de por sí ya son dinámicos y porque también las bases de datos actualizadas nos permiten tener información precisa para acciones de planificación e implementación de acciones desde el Estado de manera mucho más precisa. Es bien importante que a partir de este manejo de bases de datos en líneas generales, en particular de la información de la base de datos de pueblos indígenas, podamos saber números específicos de población de manera aproximada, los rangos de edad en los que se encuentra la población, asimismo también a qué sexo pertenecen y otras características sociales sobre las cuales podamos tomar en cuenta respecto a la población indígena originaria en el país. Su rol es muy importante porque nos da cuenta sobre la situación. Nosotros podemos partir de ciertas ideas, algunas veces también sentidos comunes que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra trayectoria laboral, en la escuela, en la universidad, digamos, con los amigos en general sobre la población indígena en nuestro país, ¿no? En líneas generales. Pero la información que podemos tener a nivel de bases de datos, sobre todo, nos ayuda para poder caracterizarlos de una manera más precisa. Y esta información nos puede servir en líneas generales para poder dar atención, para poder planificar acciones dentro de lo que ha sido o lo que ha significado la pandemia por el COVID-19, que ha demandado una respuesta no solamente sanitaria, no solamente a nivel de, digamos, el fortalecimiento del nivel de atención sanitaria en los primeros niveles, digamos, de atención en salud, sino también a nivel de otros aspectos bastante relevantes a nivel social, como pueden ser, y seguramente vamos a ver en un momento más, a nivel de resolución de conflictos, a nivel de atención de subsidios monetarios, a nivel de subsidios o de atención a nivel de programas sociales para brindar alimentación complementaria que pueda ayudar y paliar la situación de empobrecimiento de mucha población, como ha sucedido en el marco de la pandemia en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los niveles de pobreza han aumentado dramáticamente durante el año 2020 a causa de la paralización económica y de la paralización de una serie de procesos sociales como lo son el movimiento constante de la población para la realización de actividades de comercio, por ejemplo, ¿no? Y esto nos va a dar una amplitud en líneas generales. Pero quiero resaltar en este punto algo bastante relevante, que es que hemos tomado, por lo menos en esta pregunta, la relevancia que puede tener la información en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el contexto de la pandemia es un caso bastante particular en lo que puede ser la historia en general y la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Entonces, estos ejemplos que podamos tener en cuenta en el contexto de la pandemia pueden servir como distintas representaciones o representaciones adicionales de las utilidades que puede tener la información sobre pueblos indígenas en particular en otros contextos, ¿no? Y eso es lo que un poco hemos también venido señalando. Por ejemplo, la base de datos sirve muchísimo para la determinación o para la planificación de posibles procesos de consulta previa, ¿no? Y efectivamente, inicialmente esa era su utilidad primaria, ¿no? Fue creada la base de datos con ese objetivo. Sin embargo, hoy en día alcanza y atañe a otros aspectos que también están sobre los que están relacionados los pueblos indígenas
en particular con acciones que pueda realizar el Estado en su beneficio y en garantía de sus derechos. Bien, en este punto tenemos algunos aspectos bastante importantes que la información nos puede ayudar de manera específica para una toma de decisiones mucho más particular, mucho más pertinente, y es algo que precisamente también hemos podido evidenciar en algunas de sus respuestas del trabajo calificado número 1, ¿no? Cumple un rol informativo para la toma de decisiones, para temas de estrategias comunicacionales, por ejemplo. Si es que queremos desarrollar como Estado alguna estrategia de comunicación respecto a la pertinencia cultural, por ejemplo, del proceso de vacunación en alguna cuenca específica en el departamento de Ucayali, por poner un ejemplo, con la información de la base de datos vamos a saber en qué lenguas deberá ser brindada esa información y qué aspectos culturales podrá tener en cuenta o deberá tener en cuenta esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, podríamos saber cuál es el alcance específico de los servicios de salud, ¿no? O de los servicios básicos en esa zona. Y a partir de eso podríamos también afinar y modificar algunos mensajes para que tengan una mayor pertinencia. También es importante tener en cuenta este tipo de utilidad de la base de datos en aspectos de ubicación y territorio, ¿no? Podemos saber también a partir de la información de la base de datos cifras aproximadas sobre las brechas, por ejemplo, de saneamiento físico legal y otros temas que también siempre van a salir o siempre surgen en la relación que sostiene el Estado en sus distintas instancias con los pueblos indígenas u originarios, por ejemplo, ¿no? Posiblemente pueda haber alguna acción de atención de emergencia, pero aún así nunca está de más tener en cuenta que los pueblos indígenas pueden alcanzar o pueden hacer alcance de alguna otra demanda que en particular no tiene que ver con la emergencia, pero es importante considerar que siempre que uno representa al Estado deberá estar presto a poder recibir las distintas demandas que puedan señalar las organizaciones o las comunidades o localidades de los pueblos indígenas u originarios. Bien, en este punto vamos a pasar un poco a poder detallar algunos aspectos que hemos preparado para el día de hoy que tienen relación con la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios para continuar la profundización de los contenidos que hemos preparado. Le doy la palabra a Narela. Sí, gracias, Francisco. Como les dijo Francisco, lo anterior mencionado fue una recapitulación de las respuestas que ustedes han venido dándonos, entregándonos mediante llenado de información de Google Forms, ¿no? Y hemos podido agrupar más o menos las respuestas en 3 grandes grupos. Pero vamos a seguir con la revisión de la página web. Vamos a explicarles que estamos en la sección 2 de esta sesión que trata de la página web, como les venía diciendo. En el siguiente slide, Francisco, vamos a ver que la primera imagen que se presenta es como una simulación de cuando tú entras o de cuando un usuario entra a la página de la BDPI. Tenemos al inicio una barra gris donde tenemos las opciones de inicio, la forma de obtener información sobre la BDPI en sí, la forma de obtener información de pueblos indígenas originarios, el mapa interactivo con el que contamos y preguntas frecuentes, donde contamos con 10 preguntas que son aproximadamente las mismas que siempre se consultan a nuestra oficina, ¿no? Entonces, en caso ustedes tengan alguna duda, primero revisen esta sección para poder luego contactarnos mediante la última opción, que es el botón de contacto. Se dejan los datos y se envía un mensaje a nuestra oficina para poder ayudarlos en lo que ustedes soliciten. Me gustaría detallarles que como les decía, en la barra gris, al inicio vemos esa opción que es sobre la BDPI, ¿no? Ahí tenemos información sobre qué es en sí, tenemos las normas legales que lo rigen y que ya hemos venido revisándolas en las sesiones anteriores, también tenemos el glosario, que es el que yo siempre les digo que revisen, ¿no? Que lo tengan a la mano en caso no les quede claro algún término que estamos usando o que están viendo en los materiales. Y también tenemos el acceso a las publicaciones que también les hemos enseñado en las secciones anteriores, ¿no? Las guías por departamento, la guía general del Perú y también algunos libros. Luego, en la sección de pueblos indígenas,
tenemos la lista de pueblos indígenas, la lista de lenguas indígenas originarias, las localidades, las organizaciones representativas. Ahí hay una lista de organizaciones, las principales, o al menos las más representativas, como les decía. Y también tenemos una sección sobre pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, que es una característica, ¿no? Y en la opción del mapa interactivo contamos con un visor pequeño, digamos, y si bien, mientras tanto, ahorita nos sirve, estamos en un proceso de actualización en el que la forma de usar será mucho más eficiente y mucho más rápida también. Y bueno, ya preguntas frecuentes, lo que les dije, ¿no? Que dejan sus datos y nos contactan. Ah, no, perdón, revisan antes la información, antes de contactarnos. Si tuvieran alguna duda, de repente ahí ya está respondida esa pregunta. Y luego, el último, cómo nos contactan con sus datos, ¿no? En la parte de abajo contamos con botones de acceso rápidos, como es el buscador de localidades de pueblos indígenas, como les explicaba en la barra gris, está dentro de una de las opciones, pero este es un acceso rápido, ¿no? Más adelante Francisco les va a explicar cómo hacer uso en sí de este buscador. Tenemos el acceso directo también a los pueblos indígenas, tenemos el acceso directo a indicadores sociales, el acceso directo a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, y también tenemos un acceso directo a la comisión multisectorial, pero si bien los botones que ahorita se están presentando han variado, igual lo que yo les estoy diciendo también va a variar pronto porque estamos en un proceso de actualización de la página web, como les venía contando cuando les mencioné lo del mapa interactivo. Entonces, no sé si me dejó entender bien, pero en la parte de arriba contamos con la barra gris, donde tenemos las herramientas con las que cuenta la web, pero abajo tenemos los botones de acceso directo. Eso sería en esta diapositiva, pero también les quería decir que la web de la BDPI es el principal medio de difusión de la información que se procesa en la oficina de la base de datos de pueblos indígenas. De esta manera sirve como herramienta y como insumo para diversas entidades y para nosotros mismos, ¿no? Dentro del Ministerio de Cultura, tener acceso a esta data para cualquier intervención o programa o incluso mediciones que se necesiten hacer. Seguidamente quería también decirles que en esta web se cuenta con información en sí sociodemográfica, también geográfica y también información cualitativa. Estos son los tipos de informaciones estos son el tipo de informaciones que o se pueden solicitar o se pueden revisar también en la página web. Seguidamente tenemos el alcance el que tiene, ¿no? la misma web. Nosotros tenemos más o menos unas visitas hasta ahora contadas como 3 millones, más o menos, casi y medio, 3.400.600, no, 3 millones 4, ay, perdón, sí, casi 3 millones y medio, ya no lo voy a detallar. Y luego también usuarios, contamos con 1 millón, un poquito más, y los pedidos atendidos un poco más de 6.000. Más o menos también el cuadro que vemos, ese azul con verde, es la distribución de visitas y las visitas recurrentes, ¿no? La parte azul son los visitantes nuevos y la parte verde son las visitantes que siempre están entrando a la página web para tener una información específica concurrentemente. Vemos que los visitantes nuevos es mayor, ¿no? Es mayor la cantidad de visitantes nuevos, con un 85% versus un 14% de los recurrentes. Y también, bueno, un gráfico donde vemos la distribución de la información que se obtiene o la que se visita en cada sección que les he enseñado hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas, la zona o el área de lenguas, el área por ejemplo, en buscado específicamente a quechuas, a los pueblos quechuas, o la búsqueda de localidades de pueblos en sí, el mapa interactivo, pero en general también, de lo que yo les he dicho, también la mayor parte se divide en otras búsquedas específicas que se hacen. Eso más o menos es para darles una idea del alcance que tiene la web, ¿no? Si bien son datos medio aleatorios, son importantes también que les podamos contar más o menos, porque nuestro trabajo o la información que se presenta en la página web es relevante y si bien tenemos una gran cantidad de visitas y usuarios, ¿no? Este tipo de curso sirve también para que puedan
para que nosotros podamos difundir más nuestra información y difundir más el acceso, o que puedan entrar a la página web y obtener información relevante para el trabajo que ustedes desempeñan y que en general cualquier usuario también puede obtener contactándonos o buscando directamente ustedes. La búsqueda en el siguiente slide, Francisco, la búsqueda de esta información viene de diferentes países, ¿no? También tenemos un conteo de esta información o de los usuarios que acceden a esta información, mejor dicho, de diferentes países de todo el mundo, ¿no? Tenemos un ranking de 10 países, generalmente o principalmente en el ranking, o sea, en los 5 primeros puestos están países cercanos a Perú, ¿no? Y de todas formas también contamos con usuarios o visitas de todo el mundo, pues, ¿no? En general, ¿no? Tenemos de Europa, entonces sí vemos que es una información que si bien se puede difundir más, como les decía, de todas formas ya se está haciendo uso de esta información y se está visitando, ¿no? La siguiente diapositiva es más o menos una recapitulación de lo que ya les he venido diciendo, que es lo que se encuentra en la BDPI. Lo que yo quería era enseñarles cómo la pueden obtener y dónde está específicamente ubicada. Sobre todo esto les va a servir también si bien para su trabajo del día a día, es importante que les vaya diciendo esto porque también lo pueden poner en práctica ahorita, que es en el trabajo que viene al final de esta sesión, ¿no? Es como un buen ejercicio para que puedan obtener la información o para que puedan ejercitar y encontrar la información que se está buscando. Entonces tenemos indicadores sociodemográficos, tenemos la base legal relacionada con la BDPI, como les decía, también hace 2 diapositivas o 4. Mapas de ubicación de los pueblos indígenas, tenemos información cualitativa sobre pueblos indígenas, listas de lenguas indígenas originarias, el glosario de términos, buscador de localidades, listas de pueblos indígenas u originarios, información específica de los 55 pueblos y las 48 lenguas indígenas, mapa interactivo, preguntas frecuentes, y también información de organizaciones representativas, ¿no? Esto es a modo de recapitulación, como yo ya les enseñé hace un ratito, ustedes ya pueden tener una mejor visión de dónde se encuentra esta información en la página web, como les había ejemplificado. La siguiente sección es la 3 y vamos a hablar sobre el buscador de localidades de pueblos indígenas o originarios en específico. Para eso le doy el paso a Francisco, que les va a enseñar las formas en las que se puede obtener esta información. Francisco. Sí, muchísimas gracias, Narela. En esta sección voy a pasar a explicar el buscador de localidades de pueblos indígenas u originarios. Esta sección voy a pasar a presentar en un momento más a ver, denme un momento, por favor, para poder enseñarles esta sección que consideramos es la parte más relevante de la página web probablemente, o el centro de atención de nuestros usuarios y usuarias. A ver, vamos a ver. Bien. En esta sección, el buscador de localidades de pueblos indígenas originarios de la BDPI, tenemos una herramienta que nos permite localizar o ubicar cuáles son las localidades de pueblos indígenas que han sido incorporadas hasta el momento en el listado oficial de localidades a nivel nacional. Para una correcta búsqueda, una oportuna búsqueda, mejor dicho, de las localidades, tenemos un manual que puede ser descargado en esta sección, ¿no? Y esto es precisamente lo que quería enseñarles. Si estamos visitando por primera vez esta sección de la página web de la BDPI, les recomiendo usar este manual con el objetivo de poder identificar cuáles son las maneras mediante las cuales se puede ubicar la información sobre alguna localidad de manera específica. Bien, la opción primera es, digamos, filtrando a nivel del departamento, provincia y distrito de la localidad que se busca encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar alguna localidad en el departamento de Huánuco, por ejemplo. Vamos a filtrar el departamento de Huánuco y nos va a aparecer toda la lista de las localidades indígenas del departamento de Huánuco. El mapa se va a pintar en torno a la cantidad de localidades que pueda tener la provincia. Por ejemplo, en este caso, la provincia con mayor número de localidades de pueblos indígenas en Huánuco viene a ser la provincia capital de Huánuco, precisamente. Pero bueno, nos interesa buscar en la provincia de Puerto Inca y nos va a mostrar la lista de las localidades de pueblos indígenas en la provincia de Puerto Inca. Nos interesa de manera específica
el distrito de Yuyapichis, por poner un ejemplo. Y nos va a permitir filtrar cuáles son esas localidades. Entonces, en este punto podemos ver que de acuerdo a la BDPI, tenemos en total, vamos a ver, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 localidades de pueblos indígenas en este distrito. Si quisiéramos tener algún dato, digamos, esta información para una visualización más específica o para un uso distinto, para poder copiarlo incluso a algún documento, se puede hacer la exportación a Excel, por ejemplo, y vamos a poder ver esta información. Denme un momento para poder enseñarles cómo se puede visualizar esta información. Y a continuación se puede ver discúlpenme, la manera en la que se puede visualizar esta información. Tenemos en total 8 localidades de pueblos indígenas en este distrito de manera específica. Sabemos que pertenecen a 2 pueblos, al pueblo Ayánica y al pueblo Yanesha. Algunas de estas localidades son comunidades nativas reconocidas y acá podemos evidenciar el número de la resolución de reconocimiento, y también algunas otras cuentan con una resolución de titulación. Y así podemos tener esta información para una correcta visualización. Bien, lo que quería mostrarles en este punto también es que esa es una primera forma en la que se puede buscar una localidad, ¿no? A partir del filtro que se puede utilizar en esta herramienta. Luego también podemos tener otra opción mediante la cual podemos ir haciendo clic en las provincias o departamentos o distritos que nos señala el mapa. Por ejemplo, podemos ir de manera específica a la provincia de Huánuco, perdón, y podemos hacer clic en algún distrito que nos interese. Por ejemplo, nos interesa el distrito de Santa María del Valle y podemos ir haciendo clic y también nos va a señalar en esta sección la lista de las localidades. Si queremos exportar los resultados a Excel, también podemos hacer clic en esta sección. Otra opción que tenemos, de acuerdo al manual, que les sugiero que puedan revisar de manera específica, es buscando el nombre específico de la comunidad o de la localidad de interés en esta sección, en esta barra que señala buscar, ¿no? Entonces vamos a regresar a Perú, por ejemplo, y nos interesa buscar una localidad llamada, por poner algún nombre, por ejemplo, Nuevo Andoas. Me parece que tenemos una comunidad nativa Nueva Andoas en el distrito de Andoas, provincia de Aten del Marañón, en el departamento de Loreto. Y acá podemos ver específicamente estas comunidades, ¿no? Tenemos 2 comunidades llamadas Nueva Andoas, de acuerdo a las distintas resoluciones de reconocimiento. Entonces, de esta manera también podemos buscar distintas comunidades o localidades sobre las que podamos tener interés en la base de datos de pueblos indígenas. Y finalmente tenemos una opción 4, que es mediante la descarga completa de las bases de localidades y también de centros poblados que son posibles de ser descargadas en estos botones que están señalados en esta sección, ¿no? Entonces, si queremos tener toda la información de todas las localidades, además de otros datos adicionales, como pueden ser acceso a algunos servicios o de población de cada una de las localidades, podemos descargar acá la información. Y si me permiten, en un momento les puedo enseñar la información que puede ser posible de ser visualizada en este archivo. A ver, me dan un momento, por favor. A ver. Bien, acá tenemos precisamente este Excel que tiene el dato completo o los datos completos con los que contamos como base de datos de pueblos indígenas de 8.987 localidades a nivel nacional. Y nos va a permitir poder tener información sobre el pueblo al que pertenecen específicamente, su ubicación, su resolución de reconocimiento o algún dato adicional, cuántas hectáreas tuviera la comunidad si es que se encontraría georreferenciada, cuáles son las fuentes de información, algunas observaciones adicionales, datos poblacionales. Podemos saber, por ejemplo, cuántas personas hablan una lengua indígena o originaria en cada localidad de pueblos indígenas, cuántas personas se autoidentifican como tal, la división etaria, por sexo. También podemos saber cuántos hogares, viviendas
cuáles son las brechas de acceso a servicios básicos, cuántas viviendas, por ejemplo, en una localidad no cuentan con agua potable, no cuentan con desagüe, no cuentan con electricidad, comisarías, tambos, la presencia de instituciones prestadoras de servicios de salud, si es que la localidad se encuentra en el registro único de víctimas del Consejo de Reparaciones respecto al conflicto armado interno, también tenemos esa información respecto a la presencia de instituciones de educación intercultural bilingüe, y esa es la información con la que contamos a la fecha sobre cada localidad de pueblo indígena actualmente en la BDPI. Voy a volver al PowerPoint. Y este es el manual de uso que se les recomienda revisar. Más adelante también se ha colocado en el aula virtual el documento, si es que no lo encontraran, pero de todas maneras este documento está colgado en nuestra página web en el enlace referido al buscador de localidades de pueblos indígenas. Bien, ahora le doy la palabra a Magdalena, que nos va a explicar un poquito más sobre el mapa etnolingüístico del Perú, que es otra herramienta mediante la cual podemos acceder a otra información ya de manera específica sobre las lenguas indígenas originarias que han sido identificadas como predominantes a nivel nacional. Sí, gracias Francisco. Sí, como mencionaba Francisco, el mapa etnolingüístico es otra herramienta más. Este está constituido por base de datos y también mapas que dan cuenta sobre los hablantes de alguna lengua indígena originaria a nivel nacional. Entonces, sobre el mapa etnolingüístico hay que tener sumamente claro para qué nos sirve, ¿no? Este es sumamente útil porque nos permite identificar la predominancia de una lengua indígena originaria. Y esta predominancia está regulada bajo la Ley de Lenguas, la Ley 29735, que indica que una lengua indígena originaria va a ser predominante siempre y cuando cumpla con los criterios cuantitativos y criterios cualitativos que esta misma ley indica. Entonces, teniendo en cuenta ello, podemos, siguiente por favor. Tenemos el visor del mapa etnolingüístico que ya se encuentra publicado, y también es preciso mencionar que este mapa en su primera versión fue publicado en el 2018 y ha sido actualizado recientemente bajo el decreto 009-2021 del Ministerio de Cultura, en donde se han utilizado principalmente la información de los censos del 2017. Y además también con otra información que ha podido recogerse para su actualización. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos el visor de manera pública, este se constituye de la siguiente forma, como lo pueden ver en la diapositiva, ¿no? Tiene en la parte superior pueden encontrar un acerca de, que da cuenta de esa información general sobre el mapa etnolingüístico, así como información técnica. También pueden encontrar un glosario en donde se definen cada uno de los términos importantes para poder comprender qué es el mapa etnolingüístico. Y también tiene otras opciones como la búsqueda por ubicación geográfica al lado izquierdo, en donde se puede hacer una búsqueda por departamento, provincia o distrito. También las capas de información, que bueno, es básicamente las lenguas predominantes. También un PDF listado de lenguas indígenas originarias. Y el reporte de lenguas indígenas originarias, que es básicamente la base de datos de esta predominancia, que puede ser a nivel distrital, provincial o departamental. De otro lado, al lado derecho también encuentran, por ejemplo, la leyenda y el circulito donde aparece una cartita los va a llevar directamente a la página web de la BDPI, en donde van a poder escribir al correo de la BDPI. En la parte de abajo pueden encontrar los botones. De esos, el más importante es el primer botón, que es el botón de información. Como ya lo vamos a ver en unos segundos dentro del mismo visor, nos va a permitir dar clic dentro de una determinada zona que nosotros elijamos y podamos obtener información sobre ese ámbito en relación a las lenguas indígenas originarias predominantes. También esos botones que están pensados más para cumplir funciones de análisis geográfico. En ese se puede subir un shapefile, es un tipo de documento en el cual se pueden visualizar polígonos. Ese archivo puede ser subido y se podría visualizar directamente en el visor geográfico web. Otro botón también
de análisis geográfico es la búsqueda por coordenadas, en donde se puede ingresar coordenadas de latitud y altitud. Y bueno, también tenemos otros botones como el zoom, que es acercar, alejar, también imprimir, medición de regla, se puede medir distancias y también se puede dibujar polígonos en el mismo visor. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al mismo visor para ejemplificar una búsqueda rápida. No sé si puedo compartir, por favor, Francisco. Sí, adelante. Ya. Entonces, entrando a la página web del visor geográfico del mapa lingüístico, esta va a ser nuestra primera entrada. Vamos a dar clic en comenzar. Y bueno, aquí podemos encontrar cada uno de los botones, ¿no? El acerca de, que brinda esta información general del mapa etnolingüístico, el glosario, que también brinda la definición de cada uno de los términos. Y si queremos hacer una búsqueda, ¿no? Podemos hacer, hacemos clic aquí y, por ejemplo, elegimos el distrito, bueno, el departamento de Amazonas. Y para saber la información de las lenguas predominantes a nivel departamental en el departamento de Amazonas, hacemos clic en este botón de información y hacemos clic en el ámbito que estamos seleccionando. Entonces ahí podemos saber el nombre del departamento, su IGEO, y también cuáles son las lenguas predominantes, ¿no? Así como su cantidad. En este caso, Amazonas tendría como lengua predominante el quechua, huampis y oahu. Si queremos saber a nivel provincial, podemos escoger, por ejemplo, una provincia del departamento de Amazonas, y aquí la lengua predominante serían oahu y huampis. Y a nivel, por ejemplo, distrital, lo mismo, ¿no? Podemos hacer clic aquí y podemos ver que la lengua predominante es el distrito de Nieva, solamente oahu. Ahora también este visor nos permite hacer otro tipo de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, por código Vigeo, si es que seleccionamos este aquí que ya lo tengo, creo que es... Bueno, es preciso mencionar que el mapa lingüístico ahorita se encuentra en proceso de actualización porque también va a permitir visualizar reportes estadísticos a nivel nacional y también por ámbito. Entonces puede que esté fallando un poco, pero esta búsqueda por Vigeo sí debería permitirse, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea es que nos lleve a la zona y podamos tener información del lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay ninguna lengua indígena originaria predominante, entonces por eso nos sale este globo sin información que mostrar. Y, por ejemplo, en este buscador de aquí, que se encuentra en la parte superior, podemos buscar según la lengua indígena originaria que sea de nuestro interés, por ejemplo, el Ashaninka. Y aquí automáticamente va a salir en qué lugares son predominantes, ¿no? La predominancia departamental en cada uno de los departamentos, también predominancia provincial, indicando las provincias con su código Vigeo al costado entre paréntesis, y también la predominancia distrital. Por ejemplo, si hacemos clic aquí en Satipo, nos va a llevar automáticamente al lugar. Y nuevamente podremos, con el Identify o el botón de información, podemos hacer clic en el ámbito y podremos saber cuáles son las lenguas indígenas originarias predominantes. Por ejemplo, en el distrito de Satipo hay 2 lenguas predominantes. Además de la xénica, también se encuentra, por ejemplo, el quechua. Entonces, y bueno, finalmente aquí en esta parte se da un resumen de cuántos departamentos tienen como lengua, como la xánica, como lengua predominante. En este caso serían 5, luego 6 provincias y 24 distritos. Y también aquí, por ejemplo, haciendo clic en ese botón, se puede descargar la base de datos que va a permitir visualizar, por ejemplo, va a permitir visualizar cada uno de los ámbitos, eso es a nivel distrital, va a permitir visualizar cuáles son los distritos que tienen predominancia, así como la lengua que sería predominante. Y se puede filtrar y se puede obtener la información así como de la cantidad de hablantes
de alguna lengua, no, la cantidad de hablantes de la lengua predominante y también la población que habla alguna lengua indígena originaria. Entonces, eso creo que sería todo respecto al mapa etnolingüístico. Gracias, Magdalena. Gracias, Francisco, también por la presentación previa. Entonces, ya habiendo abordado estos elementos o estas herramientas, estamos en la sección de comentarios, dudas o consultas. Como les venía diciendo, si bien tenemos que mantener los micrófonos apagados, pueden ir comentando lo que se les va ocurriendo para que no se vayan a olvidar en el chat de la plataforma Zoom. Ahorita no sé si tendrán algún comentario después de haber revisado estas opciones. Pero por el chat no han dejado escrito nada. No sé si alguien quiere levantar la mano o escribir ahorita alguna duda o algo que no haya quedado claro de lo expuesto. Este es el momento porque esta es la sección de preguntas de los temas que hemos revisado hasta ahorita desde que empezó la sesión 3. Así que por favor aprovechen, si no, continuamos con la siguiente etapa. Muy bien, Felipe Salomón de la DDC de Loreto levanta la mano para hacer una consulta. Francisco, entonces estaremos atentos a la duda que nos va a presentar Felipe y luego pasaremos a responderla. Felipe, ¿nos dices entonces tu duda? Hola, buenas tardes. Buenas noches, colegas. Espero que se encuentren bien. Sí, algo muy puntual. Quisiera saber si la información que está publicada en el visor con respecto a los límites políticos administrativos es de fuente oficial o es referencial. Sí, a ver, como no tenemos otra pregunta, paso a responder. De manera específica, no me queda muy clara la pregunta. Te refieres al visor del mapa etnolingüístico, ¿verdad? Sí, así es, Francisco. Sí, ahí sobre los límites, bueno, por disposición del Ministerio de Cultura, tenemos la obligación de usar los límites oficiales que son emitidos por el IGN, ¿no? Entonces, a eso nos debemos de manera específica a nivel de los límites político-administrativos. Ahora bien, también es muy importante tener en cuenta que una gran cantidad de límites político-administrativos se encuentran en procesos de controversia o de delimitación o de marcación de manera específica, por lo que si bien podemos tener unos límites de manera oficial, hay que tener en cuenta que muchos de ellos no están del todo saneados o sus saneamientos no han culminado aún. Muy bien, gracias Francisco y Felipe por la pregunta. En esta sección o esta ronda de preguntas, queríamos saber si es que hay alguien más que quiera dejar en claro algo, o mejor dicho, aclarar alguna duda que tenga o algún comentario extra para ampliar las presentaciones que hemos tenido. Buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál Tengo es un tu comentario. nombre? Vivian Araujo, de la DDC. DDC La Libertad. Hola, sí, dinos entonces tu comentario. Es un comentario, más que todo, en el sentido de que cuando nosotros hacemos una intervención en algunos talleres para nuestros docentes, ¿no? Siempre les recomendamos que si necesitan alguna información con respecto a pueblos indígenas o lenguas originarias, visiten esta plataforma, ¿no? Entonces, una pregunta que siempre nos hacían es que cómo se va alimentando esta plataforma, cada qué tiempo son renovados, ¿no? las estadísticas.
Y otra cosa es también de que les va muy bien, ¿no? Este tipo de información donde ellos pueden tomar nota, extraer la información para elaborar sus clases dentro de su programación. Hace más o menos 2 semanas, justamente una docente necesitó esa información, le bajé. Tenía un poco de dificultades ella para bajar el mapa, ¿no? Pero yo le pude ayudar, bajó y después me llamó para indicarme de que la información había sido muy buena para el desarrollo de esa actividad. Entonces, siempre que se pueda, debemos recomendar sobre todo a los docentes que utilicen esta información, ¿no? Que es bastante didáctica para que ellos también la puedan utilizar en sus trabajos. Ese era el comentario. Gracias. Sí, muchísimas gracias por el comentario. Eso es muy importante, ¿no? Creo que es bastante importante poner en relieve la importancia que puede tener la información que desde la base de datos oficial de pueblos indígenas venimos publicando y difundiendo, para que pueda ser también utilizada a nivel de otros espacios o de otras tareas que en general desde las instituciones públicas se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas precisamente en Aprendo en Casa fueron difundidos algunos contenidos también que hemos producido desde la base de datos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta información cada vez va alcanzando mayor difusión, mayor alcance, y creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. Muy bien, hay otro comentario en el chat. Nos dice Luz Marina de la DDC de Tacna, si en la base de datos se ha consignado información o conflictos limítrofes de comunidades de zonas de frontera. Sí, ahí me gustaría poder hacer la repregunta, ¿no? Sobre a qué caso específico nos estaríamos refiriendo de manera precisa. Nos dice en Tacna, en la frontera con Puno, provincia del Collao. Ah, claro, claro, existe ahí un tema sobre respecto a la frontera. Y bien, como señalo, ¿no? Creo que ya habríamos respondido esa duda precisamente en el sentido que los límites político-administrativos con los que trabajamos de manera regular vienen trabajados por la institución oficial que vendría a ser el IGN. Y ahí, si bien es cierto, entendemos que hay distintos procesos o conflictos limítrofes, como puede ser el que existe entre Puno y Tacna, o como el que también existía entre Loreto y San Martín, por poner otro ejemplo. Es bastante importante tener en cuenta que esos límites no pueden cambiar, digamos, ¿no? Que los límites que pueden ser evidenciados en nuestras herramientas o en los productos de información que producimos pueden considerar que estos límites cambien, ¿no? Los límites pueden cambiar y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, muchas gracias por los comentarios. Francisco, gracias por responder también. Creo que damos por terminada esta ronda de preguntas ante bueno, ya no hay más preguntas que responder en el chat, no hay gente levantando la mano. ¿Seguimos entonces? Sí, de acuerdo. Muy bien. La siguiente sección, sí, Luz Marina, de nada. En la siguiente sección, que es la sección 5, trata sobre la información que procesa la BDPI. Ya hemos visto un poco previamente, ¿no? Como les explicaba, lo que pueden encontrar en la web en sí, algunas herramientas que pueden usar. Francisco también les ha explicado cómo usar el buscador de localidades, y ahora vamos a explicarles la información que procesa, y también vamos a ver
un caso específico, ¿no? Francisco, te doy el pase entonces. Sí, muchísimas gracias, Narela. Efectivamente, en esta sección vamos a hablar un poquito más sobre qué tipo de información procesa específicamente la BDPI. Para esto es importante tener en cuenta los tres componentes esenciales y principales de información con los que se cuenta y con los que trabaja regularmente la BDPI, ¿no? Por un lado tenemos el componente sociodemográfico, que da cuenta sobre las características sociales, demográficas, cómo se compone y distribuye la población indígena originaria a nivel nacional. El componente cualitativo, que da cuenta sobre las características históricas, sociales y culturalmente relevantes sobre cada pueblo indígena o originario. Y también el componente geográfico, que va a dar cuenta sobre la ubicación y en general el territorio de los pueblos indígenas u originarios. En este caso vamos a presentarles un caso específico sobre el cual fue empleada la información de la BDPI para la actuación del Ministerio de Cultura en un tema, en un escenario social bastante específico, como fue el conflicto suscitado en el territorio del lote 95, que se encuentra ubicado en el departamento de Loreto, específicamente en la provincia de Requena, en el distrito de Puinahua. Sobre este caso, de manera específica, es importante tener en cuenta que este conflicto, este tema fue suscitado durante ya el tiempo de pandemia, de manera específica el año pasado, y como recordarán, fue un tema que alcanzó, digamos, alcance nacional en términos de medios de comunicación y de actuación de altas autoridades del Estado, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la esquina inferior derecha, podemos ver al señor ministro, que pudo acercarse, personarse al distrito de Puinahua, específicamente a la localidad de Bretaña, en donde se pudo sostener un diálogo con el objetivo de poder solucionar el conflicto. En ese caso, desde el Ministerio de Cultura, específicamente desde el Viceministerio de Interculturalidad, tuvimos en cuenta algunos aspectos de información desde la base de datos que pudieron ser útiles o relevantes para poder planificar la actuación del ministerio de manera específica, ¿no? Y por un lado, podríamos haber tenido información de carácter sociodemográfico, por ejemplo, o información también cualitativa y también geográfica que pueda haber dado, digamos, mayores luces sobre lo que había que hacer o cómo habría que intervenir en esa sección, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aspecto bastante importante de la información sociodemográfica que desde la base de datos pudimos trabajar fue el listado de todas las localidades de pueblos indígenas que se ubicaban en la cuenca del Puinahua, ¿no? Que es donde específicamente se encuentra la operación de extracción petrolera del lote 95. Pudimos saber también a partir de esta información que las localidades de esa cuenca pertenecen al pueblo Cucama-Cucamiria, ¿no? Y a partir de esto también pudimos brindar información de manera cualitativa sobre el pueblo Cucama-Cucamiria. Un ejemplo de eso es que a partir de esto supimos o pudimos brindar información sobre la relevancia e importancia que tiene para los Cucama su relación con el río, ¿no? Y esto es bastante importante para poder entender cuál es digamos, la naturaleza o cuáles podrían ser algunos aspectos a tener en cuenta sobre el conflicto que se suscitó en ese ámbito. Y asimismo también pudimos tener en cuenta la información geográfica con la que cuenta la base de datos de pueblos indígenas respecto a esa cuenca. Y lo que pudimos identificar es que si bien existían comunidades nativas reconocidas en esa cuenca, ninguna de ellas se encontraba georreferenciada y mucho menos titulada. Entonces ahí nos podemos dar cuenta también que es bastante importante tener en cuenta esta brecha de titulación o de falta de saneamiento físico legal, por lo cual también podría ser tomado en cuenta para poder intervenir en dicho conflicto, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos tener algunos aspectos generales sobre los cuales podemos actuar o podemos brindar información, y lo cual les sugiero que lo tengan en cuenta para lo que va a venir después, que va a ser un trabajo calificado hacia el final de esta sesión. Bien, le doy la palabra nuevamente a Narela para que nos pueda hacer presentación de esta sección. Sí, gracias,
Pancho, quedó claro ese, o Francisco, perdón, quedó claro ese caso del lote 95. Em, lo que vamos a ver ahora es la sección 6 de esta sesión. Hemos revisado ya un caso específico, como decía Francisco, es importante que lo tomen en cuenta o que también vayan ejercitando mentalmente, vayan haciendo como o sea, vayan refrescando sobre casos que ustedes hayan tenido que atender o investigar sobre pueblos indígenas para la actividad grupal del final de la sesión. Entonces estamos en la sección 6 de esta sesión y vamos a dar lectura de información sociodemográfica. Otra vez, nuevamente Francisco nos va a exponer sobre los puntos claves o lo que queremos transmitirles en esta etapa. Así que Francisco, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Narela. Voy a pasar a poder brindar algunos alcances sobre la lectura de la información sociodemográfica. De manera específica, la información sociodemográfica de la BDPI la vamos a considerar o la vamos a tener en cuenta a partir de la presentación de tablas, cuadros, gráficos y textos respecto de las principales características demográficas, sociales y también económicas de la población indígena u originaria. Volvamos a tener en cuenta que son más de 5.900.000 peruanos y peruanas las que se autoidentifica o considera como parte de un pueblo indígena originario, lo que nos da cuenta de cerca del 26% de la población nacional. Algunos aspectos importantes que podamos señalar sobre la información sociodemográfica es que podemos saber respecto, por ejemplo, de la población que aprendió a hablar en una lengua indígena originaria, cuántas son mujeres y cuántos son hombres de manera aproximada. Y por ejemplo, en este punto tenemos que son más mujeres que hombres las que señalaron haber aprendido a hablar en una lengua indígena originaria, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay más mujeres que hablan una lengua indígena que los hombres, probablemente porque aún en algunas zonas del país, en algunos ámbitos, la lengua se mantiene más que todo en espacios domésticos o comunitarios en los cuales tienen mayor relevancia las mujeres o forman parte de manera más concentrada, a cambio de los hombres que regularmente, no digo que siempre sea así, pero regularmente van a vincularse en otros espacios, ¿no? Por otro lado, también podemos saber a partir de esta información cuántas personas, por ejemplo, aprendieron a hablar en una lengua indígena en Lima. Y en el departamento de Lima tenemos que son más de 727.000 personas que aprendieron a hablar en quechua y más de 30.000 que aprendieron a hablar en aymara, ¿no? Entonces esa información nos permite también saber el número de hablantes por ámbito, por departamentos, por provincias o por distritos. Otra información bastante relevante, por ejemplo, que tenemos es la información sobre las brechas, ¿no? Y acá podemos dar cuenta, por ejemplo, de las brechas que tenemos a nivel de la variable de autoidentificación étnica. Podemos saber que en la Amazonía, más del 84% de la población que se autoidentifica como indígena amazónica no cuenta con desagüe dentro de su vivienda, o que más del 20% de esta población no cuenta con un seguro de salud, por poner algunos ejemplos. Asimismo, también podemos tener en cuenta otro tipo de información que ya había sido explicada en la sesión anterior, pero creo que es importante volver a tenerla en cuenta, sobre cómo se compone estadísticamente la población que aprendió a hablar en una lengua indígena. A partir de este gráfico, por ejemplo, y a partir de la amplia diferencia de las barras, podemos tener en cuenta que el número de quechohablantes es muchísimo mayor que el de otras lenguas, como puede ser la de la lengua aymara, ¿no? Podemos saber que del total de personas que aprendieron a hablar en una lengua indígena a nivel nacional, el 85% aprendió a hablar quechua, y la siguiente lengua con mayor número de hablantes será el aymara con 10%, es decir, una diferencia abismal prácticamente, ¿no? Y así otras lenguas también indígenas o originarias con menores números y porcentajes de hablantes. Algunos conceptos básicos que en este punto nos parecen relevantes de poder comentar, de poder indicar, son estos tres que tenemos en cuenta de manera regular en el trabajo que viene realizando la base de datos. Por un lado, tenemos que tener en cuenta lo que vamos a entender como población,
¿no? Y estadísticamente a la población vamos a llamar como el análisis o el estudio de todas las unidades de una población o de personas o de viviendas u hogares que también podemos llamar como universo, ¿no? ¿Y cuál es la principal aproximación hacia la población en general? Son los censos nacionales. ¿Por qué los censos nacionales? Los censos porque tienen el objetivo de recoger la información de absolutamente toda la población, ¿no? Entonces, en este punto, cuando hablemos de población, vamos a buscar trabajar a nivel de los censos. Por otro lado, también tenemos un concepto muy importante que viene a ser el de muestra. ¿Y qué es una muestra? Una muestra vamos a considerar como a un subconjunto, un conjunto que represente a una población más amplia, ¿no? Y que nos permita realizar suposiciones o inferencias sobre el total de la población. Por ejemplo, cuando vayamos a hablar de las encuestas nacionales de hogares o la encuesta demográfica y de salud familiar que realiza el INEI, vamos a hablar de recojos de información a partir de una muestra. Estas encuestas nacionales, por ejemplo, recogen información sobre 300.000 personas aproximadamente, ¿no? Que vienen a ser los que van a representar al total de la población. La selección de esta población sobre la cual se va a recoger información va a buscar que represente lo máximo posible al total de la población. Y a partir de eso se va a poder caracterizar de manera específica y de manera anual a la población nacional. Por otro lado, también tenemos otro concepto básico bastante relevante que es el de la unidad estadística, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos distintas unidades estadísticas sobre las cuales podemos trabajar o podemos realizar análisis, como puede ser una persona, o un hogar, o una vivienda, o también una comunidad o una localidad de pueblo indígena, por ejemplo, ¿no? Algunas consideraciones importantes que nos parecen importantes o relevantes de poder puntualizar en esta sección son algunas consideraciones técnicas que van a ser bastante relevantes para poder leer y alcanzar la información. Cuando hablamos, por ejemplo, de la población total que se autoidentifica o se considera como parte de un pueblo indígena, vamos a hablar de que son más de 5.900.000 peruanos y peruanas. Pero no, esta pregunta, mejor dicho, no se le realizó al total de población a nivel nacional, sino solamente a las personas de 12 años a más. ¿Por qué no se le realizó a los niños que tenían menos de 12 años? Y es una pregunta válida, ¿no? Porque uno podría pensar, entonces no sabemos si es que un niño de 10 años en ese momento se consideraba parte o no de un pueblo indígena. Y la pregunta y la respuesta, mejor dicho, es que efectivamente no sabríamos esa respuesta. ¿Por qué es que solamente se le realizó a las personas de 12 años a más? Bueno, eso fue un resultado de un análisis cognitivo que realizó el INEI en el marco del Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de la Etnicidad, en la cual se llegó a la conclusión que la pregunta de autoidentificación étnica era regularmente entendida por personas que tenían de 12 años a más, ¿no? Si es que se le realizaba a, por ejemplo, niños de 10 años o de 9 años, era lo más probable, lo que se alcanzó en ese análisis, era que no iban a entender la pregunta y esa respuesta iba a tener bastantes dificultades de recojo y también de representación. Entonces, por eso es que se decidió realizar solamente a partir de los 12 años. Partiendo también de la premisa en la que esta pregunta, lo ideal era que sea respondida por la persona entrevistada o empadronada en el censo. Otras consideraciones bastante importantes es tener siempre en cuenta cuál es la fuente de información con la que estamos trabajando, que estamos mostrando o visualizando. Sobre los hablantes de lengua indígena o que aprendieron a hablar en una lengua indígena, por lo regular siempre la fuente va a ser los censos nacionales que realiza el INEI, siendo los últimos los del año 2017. Por lo general, siempre la información que va a tener a disposición la base de datos de pueblos indígenas va a señalar siempre la fuente sobre la cual se ha trabajado dicha información. Asimismo, también aunado a la fuente, siempre va a ser importante tener en cuenta el año de recojo de esta información. Como los censos nacionales son desarrollados cada 10 años,
esta información va a tener en cuenta al año 2017, siendo el próximo censo el año 2027. Otros aspectos también relevantes es, por ejemplo, en este gráfico sobre los hablantes de lenguas indígenas, qué es lo que supone la comparación de cifras entre el censo del año 2007 y del año 2017. También va a ser muy importante tener en cuenta cuál es la unidad específica con la cual están trabajados los ejes de la información. Por ejemplo, en el eje vertical, en el que se señala de 90%, 80%, 70% y así hasta el 0%, lo que vamos a interpretar es que esa cifra va a dar cuenta sobre el nivel de porcentaje sobre el total nacional de hablantes de una lengua indígena originaria de manera específica señaladas en el gráfico, por ejemplo, ¿no? Y ahí también podemos tener en cuenta que la comparación implica el cambio que supone la proporción de estos hablantes, ¿no? Por ejemplo, entre el año 2007 y 2017 podemos ver que de manera proporcional los hablantes de la lengua quechua han aumentado ligeramente, pero se han aumentado ahí por lo menos un 1.2%, ¿no? Y asimismo también podríamos señalar sobre, por ejemplo, la lengua shipibo-conibo, que ha aumentado en un 0.2%. O, por ejemplo, también podríamos señalar que los hablantes de Aymara habrían disminuido también en una cifra también menor, pero importante de todos modos de tener en cuenta. Bien, le doy ahora la palabra a Narela para que nos pueda hacer la presentación de esta siguiente sección. Gracias. Muy bien, entonces hemos revisado la lectura de la información sociodemográfica, hemos dado algunos datos claves, ¿no? Como hasta curiosos podría decirse, ¿no? Para que puedan comparar ciertos datos versus algunos mayores o que llaman más la atención o también llaman la atención por la baja cantidad de porcentaje que se cuenta en algún aspecto, etcétera, ¿no? Como les digo, son datos como muy específicos o en algunos casos, ¿no? Puntuales y específicos para que puedan despertar el interés de los participantes de este curso. Pero en la siguiente sección vamos a dar lectura de los indicadores sociales. En este caso vamos a revisar qué es un indicador en sí, cómo se construye, y también vamos a ver tipos, ¿no? Y algunos ejemplos para que puedan tenerlos en cuenta y sobre todo si es que en algún momento piden alguna información o ustedes mismos la obtienen desde la página web, como les expliqué al inicio, cómo obtener ciertos datos, o ustedes también los pueden armar, ¿no? Mediante el uso de insumos que la página web les bota, digamos, ¿no? Entonces puedan armarlos y puedan entenderlos, ¿no? Y entonces Francisco les va a explicar un poco más sobre esto. Como les decía, lectura de indicadores sociales. Francisco, entonces te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Narela. Voy a pasar a explicar también este aspecto sobre los indicadores sociales. De manera específica, los indicadores sociales los vamos a considerar como estos instrumentos que interpretamos como fundamentales para el diseño, seguimiento y evaluación de distintas acciones que tienen como objetivo mejorar o extender el alcance de servicios, programas o políticas que buscan mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener en cuenta un indicador social como el porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza. ¿Cómo se construyen estos indicadores, ¿no? Y estos indicadores los construimos a partir de la cuantificación de una característica determinada de la población que nos interesa, que en este caso va a ser la población indígena originaria, que podrá ser construida a nivel de la población a partir de los censos o a partir de muestras representativas que son recogidas en las encuestas nacionales, ¿no? Se construyen con un criterio de utilidad para poder asegurar la disponibilidad de los datos y pueden expresarse a nivel de promedios, porcentajes, tasas, índices, variaciones porcentuales, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo construimos la tasa de analfabetismo, por ejemplo, ¿no? Y acá lo que vamos a calcular para poder señalar cuál es la tasa de analfabetismo es que vamos a realizar una división y una multiplicación bastante simples, ¿no?
pero que, digamos, tienen que estar construidas a partir de información técnicamente representativa y oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la tasa de analfabetismo dividiendo primero la población que tiene de 15 años a más de edad, que sabe leer y escribir, sobre el total de la población que tiene de 15 años a más, ¿no? Y ese dato lo vamos a multiplicar por 100 para que nos pueda dar un valor entre 0 y 100 y podamos representarlo a nivel de porcentaje, ¿no? Otro indicador social bastante relevante es el porcentaje de población que cuenta con algún seguro de salud. Y acá vamos a dividir la población sobre la cual tenemos información que cuenta con algún seguro de salud. Estos dos indicadores principalmente son construidos a partir de la información de los censos del 2017. Y en este caso, por ejemplo, sobre la población que cuenta con algún seguro de salud, lo vamos a dividir sobre la población total y luego lo vamos a multiplicar por 100 para poder tener un valor de 0 a 100. Algunos indicadores sociales sobre los cuales contamos actualmente en la BDPI están expresados en esta diapositiva. Tenemos información sobre el acceso a agua, alcantarillado y servicios eléctricos, sobre acceso a educación, sobre acceso a documento de identidad, a salud, a programas sociales, a la información respecto a la autentificación étnica también, información también sobre la situación económica y nivel de pobreza y tendencias sobre cómo cambian estos indicadores en el tiempo, ¿no? Esta información actualmente es visualizada en la sección de los indicadores sociales en la página web de la BDPI, a la cual invitamos que puedan acceder y puedan revisar, que puedan también tener contacto con esta información y si lo consideran oportuno y pertinente, poder utilizarlo también en los distintos trabajos, análisis o informes que puedan desarrollar desde sus direcciones. Cada uno de estos indicadores tiene una descripción un poco más desarrollada a nivel verbal y tiene un gráfico que puede permitir tener en cuenta cuáles son esas brechas de manera específica, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el acceso a agua por red pública y tenemos la división de acuerdo a la lengua que aprendió a hablar la población. Y, por ejemplo, podemos ver claramente que la población que aprendió a hablar en una lengua indígena originaria de la Amazonía tiene, de todas maneras, un acceso menor a agua por red pública en comparación de la población que aprendió a hablar en quechua o aymara, o incluso también que el castellano, ¿no? Algunos puntos bastante importantes son las notas, la fuente y la elaboración sobre estos indicadores a los cuales invitamos que puedan acceder en la página web de la BDPI. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta de manera precisa los pies de página de cada uno de estos indicadores y también las tendencias para ver si es que cambian o no cambian, digamos, de manera anual esta información. Por lo regular, esta información tiene tendencias a partir del año 2014, que es el año en el cual empezamos a sistematizar de manera panorámica la información sobre los pueblos indígenas a nivel de las encuestas nacionales de hogares. Hay algunas variaciones, algunos cambios que de todas maneras se pueden encontrar dentro de los márgenes de error estadístico. Y en este punto, para no extenderlo más, podríamos abrir una siguiente etapa o ronda de diálogo, comentarios que puedan haber surgido sobre esta información que hemos venido presentando durante esta sesión. Le doy el pase a Narela para que nos pueda también acompañar con alguna presentación o invitación también a poder recibir algunos comentarios en este punto. Sí, yo nuevamente los invito a que comenten en el chat si quieren ampliar algún punto clave de las exposiciones, o si quieren consultar algo, o si tienen alguna pregunta, o si no les quedó claro algún concepto, alguna forma de interpretar, alguna visualización de lo mencionado. Ahorita no contamos, Francisco, con preguntas ni comentarios en el chat. No sé si se animan a levantar la mano o escribirlo en estos minutos, o podemos dar pase a la siguiente sección de esta sesión. Voy a dar unos segundos para que puedan escribir en todo caso.
Muy bien, tenemos una consulta de Marcia Ya listo. Tige, de la DDC de Madre de Dios. Ella nos dice si para la autoidentificación sería necesario tomar en cuenta el proceso cultural histórico de cada pueblo. Francisco, vamos respondiendo esta entonces, ya que solamente contamos con una pregunta actualmente. Mientras tanto, los invito a que sigan escribiendo en todo caso algún comentario si tuvieran o alguna duda más. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta que nos hace Marcia desde la DDC Madre de Dios. Y ahí en este punto es muy importante considerar que la pregunta de autoidentificación étnica busca, a la hora de ser realizada a la población, a los individuos, busca que la persona haga un proceso de interpretación sobre sus tradiciones, sus costumbres y también el origen de sus antepasados, sobre la identidad étnica que pueda tener, ¿no? Entonces, en ese punto es bastante importante que puedan tener en cuenta también el proceso cultural histórico de su identidad para poder dar respuesta en el caso que se le haga esta pregunta en alguna encuesta, en el censo también, o también incluso por alguna institución pública, ya que las instituciones tienen el mandato de incorporar de manera progresiva la pregunta de la lengua con la que aprendió a hablar en su niñez la población, así como la de la autoidentificación étnica, para que cada institución del Estado pueda tener mejor información sobre las características étnicas de su población objetivo. Gracias. Bueno, gracias Marcia por animarte a comentar. Tenemos otra consulta de parte de Luz Marina de la DDC de Tacna. ¿La tasa de analfabetismo se debe a una falta de servicio educativo por parte del Estado o es un tema de dificultad lingüística, Francisco? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta desde la DDC de Tacna. Y ahí creería que principalmente, bueno, ambos temas podrían parecer distintos, pero podríamos también interpretarlos como similares, ¿no? Y ahí es muy importante considerar, por ejemplo, que de manera histórica se consideraba analfabeta, por ejemplo, a la población que simplemente no sabía leer ni escribir en castellano. Podrían haber aprendido a leer y escribir en su lengua originaria, pero anteriormente, hasta hace algunos años, si es que no habían aprendido a leer y escribir en castellano, eso significaba que eran analfabeto a la luz o a los ojos del sector público. Eso ya ha venido cambiando durante las últimas décadas con la implementación de la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, en la cual se busca, digamos, educar a los niños y niñas y jóvenes del Perú no solamente en castellano, sino también en la lengua originaria que pueda ser identificada en el ámbito en el que se encuentran, ¿no? Entonces, allí probablemente actualmente la tasa de analfabetismo pueda deberse ya no necesariamente a una dificultad lingüística per se, sino a distintos motivos por los cuales los niños, niñas o jóvenes no están accediendo a un servicio educativo de manera permanente o han tenido distintas dificultades. Muchas veces en algunas zonas o en algunos ámbitos rurales sobre todo, hay dificultad de acceso a la escuela de manera permanente. A veces hay que, digamos, por la dificultad de acceso, no es posible, digamos, asistir todos los días. Algunas veces los niños también o los jóvenes tienen algunas labores sobre las cuales realizar en su comunidad o en el hogar y que lamentablemente le restringen también la posibilidad. Y ahora, por ejemplo, también con la pandemia podríamos considerar que, digamos, la suspensión de las clases presenciales durante más de 1 año y medio podrían haber complicado también en algún sentido esa posibilidad, ¿no? Entonces, eso también es importante de considerar. Gracias por la respuesta. Gracias por los que se han animado, o los que se animaron, mejor dicho, a participar en esta sección. Entonces, no hay ninguna otra duda, podemos pasar a la siguiente sección. Sí, de nada, Luz Marina. A ver. Sí, hay otra pregunta, Francisco. Marleni de la DDC Cusco, perdón, Marleni Luna de la DDC de Cusco nos pregunta si la pregunta de autoidentificación étnica ha permitido visibilizar que sentimos orgullo de pertenecer a un pueblo indígena, reconociendo nuestro proceso histórico-cultural.
Sí, muchas gracias por la pregunta o bueno, el comentario desde la DS de Cusco, ¿no? Y eso es muy importante de considerar. Creo que la pregunta de autoidentificación ética ha permitido y, digamos, alentado a la población a poder pensar, hacer un análisis, una reflexión sobre el orgullo, ¿no? que pueda tener la población de pertenecer a una identidad indígena o originaria. Específicamente la campaña de sensibilización que se prendió en el año 2017 desde el Ministerio de Cultura en conjunto con el INEI y también de la mano con distintas organizaciones representativas de los pueblos indígenas y también del pueblo afroperuano, fue denominada Yo me autoidentifico con orgullo. Y el objetivo central fue poder difundir la importancia y la sensibilización sobre el orgullo que había que tener o que habría que considerar para poder responder esta pregunta, ¿no? Y creo que es algo que a nivel nacional pudimos identificar gratamente en distintos espacios en los cuales se participó en ese entonces. Entonces creo que es bien importante pensar en el orgullo que mucha población, casi 6 millones de peruanos y peruanas señalaron al tener una identidad indígena originaria a nivel nacional. Muy bien, entonces continuamos con la sección que viene. Ya hemos llegado al final de esta sesión 3. Lo que nos tocaría realizar ahora es el trabajo calificado número 2. ¿Se acuerdan que hemos realizado un trabajo calificado 1, el cual ustedes realizaron un documento en Word, analizaron un caso y lo enviaron por correo? Vamos a realizar la misma actividad, o mejor dicho, parecida, solamente que en este caso es grupal, y en la subsala que ahorita nos vamos a dividir, vamos a trabajar o vamos a discutir situaciones en las que ustedes hayan tenido que tratar con información sobre pueblos indígenas o que se les venga a la mente algún ejemplo, el cual quieran compartir, discutir y posteriormente desarrollar en un documento en Word en el cual puedan adjuntar imágenes o materiales de lo que hemos venido viendo en estas sesiones. Ahorita Francisco les va a explicar a más detenimiento cuáles son las indicaciones para el desarrollo de esta actividad con la cual estaríamos cerrando el día de hoy y esta sesión 3. Francisco. Sí, muchas gracias, Narela. Sobre este trabajo calificado, tenemos las siguientes indicaciones que estamos mostrando a continuación. Se les va a dividir en grupos, de acuerdo a cómo lo hemos organizado en el equipo de trabajo de la BDPI. La idea de este trabajo calificado es que se pueda armar un diálogo y se pueda tomar en cuenta un caso acontecido en el cual acompañaron o pudieron participar o conducir alguna actividad institucional que pudo haber implicado información demográfica, sociodemográfica, geográfica o cualitativa sobre pueblos indígenas o originarios. Lo ideal sería que el caso sea real, que haya sucedido. Posiblemente puedan haber utilizado la información, como posiblemente también no haya sucedido, pero lo importante es poder tomar en cuenta un ejemplo de la realidad. Si en caso no existiese ese caso, pudieran, digamos, ahora a partir de lo que precisamente los contenidos que estamos brindando, pudieran tomar en cuenta algún caso que puedan pensar desde sus regiones, desde sus ámbitos de intervención, sobre el cual puedan utilizar información de la base de datos. Para esto van a elegir un caso específico, digamos, primero el diálogo se va a tratar de que cada participante de cada uno de estos grupos, sobre los cuales los vamos a dividir en un momento más, pueda dar el ejemplo y sobre eso se puede elegir uno para el presente trabajo calificado. La idea es que puedan presentar por escrito el caso, mencionando al menos 3 de los materiales, claro, materiales que hemos podido exponer, que proporciona la web de la BDPI y que pudiesen haber considerado para enriquecer la actividad o la intervención seleccionada. La idea es que puedan organizar la información en un máximo de 2 páginas. Puede incluir enlaces, fotos, capturas de pantalla sobre la BDPI también para enriquecer la información del caso. La idea es que puedan tener 20 minutos para el trabajo. Si en caso faltara algo de tiempo, podemos brindar un tiempo adicional, pero lo ideal es que puedan terminar en esos 20 minutos.
Por favor, les pedimos que puedan emplear los minutos finales para revisar el trabajo y no olviden colocar los nombres y apellidos de los integrantes del grupo en este documento. Y cuando hayan terminado también, les vamos a pedir por favor que puedan enviar el trabajo calificado al correo de la BDPI, ¿no? Nuevamente, les vuelvo a recapitular las indicaciones. Vamos a formar grupos de trabajo en la presente sala de Zoom, los vamos a dividir y lo ideal sería que cada uno de los participantes pueda presentar algún caso sobre el cual hayan tenido algún tipo de acompañamiento, intervención o participación desde sus regiones, desde sus direcciones desconcentradas, que haya podido implicar el uso de información sobre pueblos indígenas originarios. Sobre todos estos casos expuestos, se elegirá uno y sobre ese caso se deberá describirlo por escrito en un documento que hemos preparado ya para cada uno de estos grupos. Cada grupo va a tener a un encargado de nuestro equipo de la base de datos que va a poder guiar y moderar el trabajo. Ahí les van a proporcionar también el enlace específico para que puedan realizar el trabajo y poder tener todos los formatos cuadrados. Y la idea es que en esta descripción puedan mencionar al menos 3 de los materiales que han podido ser expuestos y que se encuentran en la BDPI, en la web de la BDPI. Lo ideal es que esta información pueda ser organizada en un máximo de 2 páginas y podrán incluir enlaces, fotos o capturas de pantalla para poder enriquecer la descripción del caso y cómo es que utilizarían estos materiales que la BDPI brinda para su uso y aplicación respecto a los pueblos indígenas originarios de nuestro país. La idea es que organicen su tiempo, tendrán 20 minutos para el trabajo, empleen los últimos minutos para revisarlo y deberán enviarlo hacia el mail de la BDPI, que está de todas maneras indicado y que cada uno de los moderadores que estarán en cada grupo les indicarán. Francisco, antes de continuar con las divisiones de subsalas, quería dejarles en claro a los participantes o comentarles que vamos a usar la plataforma Drive, ¿no? De Google Drive. Esto significa que el documento en Word está en línea, está en la nube, y todos los que entren con el link que les vamos a pasar en específico, cada encargado del grupo, como yo, por ejemplo, que soy el encargado de un grupo, les voy a pasar un link, y los participantes van a poder escribir todos a la vez, si es que así quisieran, van a poder modificar a la vez en el mismo tiempo, si es que así lo quisieran, y van a poder ver qué hace uno y qué hace el otro, ¿no? Y así pueden organizarse de mejor manera, ¿no? Eso se los adelanto para que inspirarnos, digamos, en que cada uno diga, ya, ok, yo voy a ir revisando esta información, voy desarrollando el caso, otra persona va pegando alguna foto de algo que quiera mostrar, que forme parte de ese desarrollo, o vaya viendo, no sé, una herramienta como el buscador de localidades, vaya descargando el Excel, vayan distribuyéndose las tareas, digamos, ¿no? Porque la facilidad de esta plataforma que les comento es que todos van a poder modificar el documento en tiempo real. Entonces, bueno, esa es una de las bondades y creo que les va a ir bien y van a poder trabajar en conjunto sin tanto problema, ¿no? Entonces, y ahora sí podemos pasar a la división de salas. Por favor, ¿me pueden enviar el enlace para entrar al grupo? Al grupo de trabajo. Estoy con Loreto, me parece. Vivian, Sí. estás asignada al grupo 2. Sí, Debes pero... salirte es que no puedes guiarte. En la parte de abajo te debe salir para que puedas entrar